Pasas por la vida asumiendo que el mundo que te rodea es exactamente como parece. El suelo es sólido, el pasado es fijo, tus pensamientos te pertenecen. Pero si te detienes por un segundo, si realmente prestas atención, las cosas empiezan a sentirse un poco raras. No de una manera dramática, sino en esas pequeñas grietas que aparecen cuando empiezas a cuestionar cosas que nunca pensaste en dudar. Toma algo tan simple como mirarte en un espejo. Ese reflejo. Lo ves todos los días, pero no es lo que ven los demás. Nunca has visto realmente tu rostro real, solo versiones invertidas, distorsionadas a través de fotos, reflejos y recuerdos. Y sin embargo, crees que sabes exactamente cómo te ves. No es algo que cuestiones, pero ¿deberías hacerlo? Tu cerebro no te muestra la realidad, te muestra lo que es útil. Tus ojos no capturan el cuadro completo, toman pedazos y fragmentos, llenan los vacíos para que el mundo se sienta continuo. Tus oídos filtran la mayoría de los sonidos, permitiendo solo lo que tu mente cree que necesitas escuchar. Y tu memoria, eso no es una grabación. Es una historia que tu cerebro reescribe cada vez que la recuerdas, cambiando ligeramente los detalles sin que lo notes. El tiempo funciona de la misma manera, piénsalo. Una hora de aburrimiento se alarga interminablemente, pero un año puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Algunos momentos parecen congelados, otros ni siquiera se registran. No es el tiempo lo que cambia, es tu percepción. Tu mente está constantemente editando, cortando y ensamblando la realidad como un director de cine, decidiendo qué permanece en el corte final. Y luego está el pasado. Probablemente te sientas seguro con tus recuerdos, pero ¿cuántos de ellos son reales? Los estudios muestran que cada vez que recuerdas algo, tu cerebro lo reconstruye, cambiando pequeños detalles, llenando vacíos, a veces incluso creando cosas que nunca ocurrieron. La versión del pasado en la que confías tan profundamente tal vez ni siquiera exista como crees. Esto no es solo especulación. En el siglo XX, el científico cognitivo Donald Hoffman propuso algo que todavía sacude a los investigadores hoy. ¿Y si nada de lo que vemos es realmente real? Su teoría sugiere que la evolución no nos diseñó para ver el mundo con precisión. Nos diseñó para verlo de una manera que nos mantenga vivos. Colores, objetos, incluso la forma en que experimentamos el espacio y el tiempo. No son verdades objetivas. Son una interfaz de usuario, como íconos en una pantalla, dándonos solo la información suficiente para funcionar, pero nunca revelando lo que realmente está debajo. Entonces, ¿qué significa esto? Si tu cerebro está constantemente filtrando, editando y reescribiendo el mundo, ¿qué es real? Si todo parece sólido hasta que lo miras más de cerca, ¿cuánto de lo que crees es solo una ilusión? Entonces, si lo que vemos, oímos e incluso recordamos es solo una versión de la realidad, una que ha sido cuidadosamente construida por nuestras mentes, ¿qué es lo que realmente es real? Ahí es donde las cosas se vuelven inquietantes. Piensa en los sueños. Cuando estás dentro de uno, se siente tan real como la vida despierta. No cuestionas la física, la lógica, ni por qué las cosas cambian de manera imposible. Solo cuando despiertas te das cuenta de lo extraño que fue todo. Pero, ¿y si la vida despierta es solo otra versión de eso? Un sueño más estable, más consistente, pero aún así un sueño. Los filósofos han debatido esto durante siglos. La alegoría de la cueva de Platón sugería que los humanos somos como prisioneros, viendo sombras en una pared, confundiéndolas con la realidad. René Descartes fue aún más lejos, cuestionando si un engañador todopoderoso podría estar alimentándonos de experiencias falsas, haciéndonos creer en un mundo que en realidad no está allí.
Estos no fueron solo experimentos abstractos de pensamiento, fueron intentos serios de entender si alguna vez podríamos saber lo que es real. La ciencia, en muchos aspectos, ha comenzado a ponerse al día. Toma el experimento de la doble rendija, una prueba fascinante de la mecánica cuántica. Cuando los científicos disparan partículas a través de dos rendijas, esas partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas o no. Es como si la realidad misma cambiara según si alguien está mirando o no. Si eso no sacude tu comprensión del mundo, nada lo hará. Incluso nuestro sentido del yo está en debate. Tu cerebro no es una sola cosa unificada. Es una colección de sistemas trabajando juntos. Los neurocientíficos han encontrado casos en los que el daño a ciertas partes del cerebro puede cambiar completamente la personalidad, creencias o incluso el sentido de identidad de una persona. Si un pequeño cambio físico puede alterar quién es alguien, ¿qué dice eso sobre la estabilidad de ti mismo? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Algunas teorías sugieren que lo que experimentamos como conciencia, lo que te hace ser tú, no proviene del cerebro en absoluto. En su lugar, podría ser más como una señal que el cerebro recibe, en lugar de algo que produce. Esto explicaría ciertos misterios de la experiencia humana, desde la intuición hasta las experiencias fuera del cuerpo o la sensación de que hay más en la existencia de lo que podemos ver. Plantea una pregunta incómoda. Si tu cerebro es solo un filtro, mostrándote una versión simplificada de la realidad, ¿qué exactamente estás perdiendo? ¿Qué más hay allá afuera, justo más allá de los límites de lo que tu mente te permite percibir? Entonces, si la realidad no es lo que parece, y si nuestras mentes solo nos están dando una versión limitada de la verdad, ¿qué exactamente hay allá afuera que no estamos viendo? Aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. Hay una condición conocida como visión ciega, donde las personas que están completamente ciegas debido a daño cerebral, no daño ocular, todavía pueden detectar movimiento, navegar obstáculos e incluso ver sin saber que están viendo. Sus ojos funcionan bien, pero la parte de su cerebro responsable de procesar la vista está dañada. Y sin embargo, alguna parte de ellos sigue percibiendo algo. Pero, ¿qué? Esto sugiere que la visión no solo se trata de los ojos, se trata de lo que el cerebro nos permite ver. Entonces, ¿y si hay cosas a nuestro alrededor que simplemente nuestros cerebros no están preparados para detectar? Ahora lleva esta idea aún más lejos. ¿Alguna vez has estado en una habitación y sentido como si alguien te estuviera mirando, solo para girarte y ver a alguien observándote? ¿O has tenido una corazonada sobre algo antes de que ocurriera? La ciencia podría descartar esto como coincidencias, pero ¿y si fueran destellos de algo a lo que nuestras mentes normalmente no están sintonizadas? El cerebro humano está filtrando grandes cantidades de información cada segundo, porque si no lo hiciera, estarías completamente abrumado. Notarías cada pequeño sonido, cada movimiento en el rincón de tu ojo, cada cambio en la temperatura. En cambio, tu cerebro elimina todo lo que no cree que sea relevante. Pero, ¿y si, solo por un segundo, deja pasar algo que no debería estar allí? Piénsalo. El ojo humano solo puede ver el 0,035% del espectro electromagnético. Eso significa que el 99% de toda la luz, energía e información es completamente invisible para nosotros. Infrarrojo, ultravioleta, ondas de radio, rayos X, está todo a nuestro alrededor, pero nunca lo veremos. Ahora aplica el mismo principio a la percepción. Y si la conciencia misma es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande, algo para lo que nuestros cerebros no están diseñados para manejar. Y aquí es donde las cosas toman un giro.
Algunas de las mentes más brillantes del mundo han sugerido que la realidad podría no ser externa en absoluto. Físicos teóricos como John Wheeler creían que la conciencia podría estar desempeñando un papel directo en la formación del universo, que la realidad podría existir solo porque la observamos. Las antiguas tradiciones espirituales han reflejado esta idea durante siglos, describiendo la vida como un sueño, una ilusión o una proyección de la mente. ¿Podrían haber tenido razón todo este tiempo? Si la realidad es algo que construimos, si el mundo que nos rodea es solo una interpretación, ¿qué pasa cuando dejamos de aceptar la versión que se nos ha dado? ¿Qué pasa cuando dejas de asumir que lo que ves es todo lo que hay? Vamos a llevar esto aún más lejos. Si la realidad es algo que nuestras mentes construyen, ¿qué pasa cuando esa construcción empieza a desmoronarse? Toma el efecto Ganzfeld, por ejemplo. Es un experimento psicológico donde las personas se colocan en un entorno completamente uniforme, sin patrones, sin cambios, solo privación sensorial total. Después de un corto tiempo, el cerebro entra en pánico. No fue diseñado para la nada. Empieza a llenar los vacíos, creando sonidos, imágenes e incluso entidades que no están allí. En otras palabras, el cerebro prefiere generar toda una realidad a enfrentar el hecho de que no hay nada que procesar. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. Las personas que han experimentado privación sensorial extrema, como los exploradores de cavernas o los marineros solitarios en el océano, informan experiencias extrañas. Algunos escuchan voces susurrando su nombre, otros ven figuras de pie en la oscuridad, y algunos incluso afirman haber tenido conversaciones completas con personas que no existen. Pero, ¿y si sí existen? ¿Y si no son solo alucinaciones, sino vislumbres de algo que nuestros sentidos cotidianos filtran? Esto plantea una pregunta. Si nuestros cerebros están llenando activamente la realidad, ¿cuánto de lo que experimentamos es realmente real? Ahora volvamos a la vida cotidiana. Piensa en tu rutina, la forma en que te despiertas, cómo transcurre tu día y cómo reaccionas ante las cosas que te rodean. ¿Cuánto de eso eres tú y cuánto es solo un hábito? Un guión que corre en segundo plano, dictando lo que pensarás, cómo te sentirás y lo que harás. Los estudios en neurociencia sugieren que hasta el 95% de nuestras decisiones se toman de manera subconsciente. Eso significa que la forma en que eliges tus palabras, las cosas que notas, incluso tus reacciones emocionales, la mayoría de ellas no provienen de un proceso consciente de pensamiento. Están preprogramadas, moldeadas por experiencias pasadas, el entorno e incluso cosas tan sutiles como la iluminación de una habitación. Esto te hace preguntarte cuánto de tu vida es realmente tuyo. Y aquí es donde todo empieza a encajar. ¿Qué pasa si toda tu percepción de la realidad es solo el resultado de cualquier guión que tu cerebro esté ejecutando? Y si la versión de ti mismo que conoces, los pensamientos que tienes, las emociones que sientes, son solo un reflejo de patrones más profundos que se pusieron en marcha mucho antes de que fueras consciente de ellos? Si eso es cierto, entonces, ¿quién tiene realmente el control? O mejor aún, ¿qué pasa cuando decides tomar el control? Aquí hay algo en lo que pensar. Si nuestros cerebros están constantemente construyendo la realidad, ¿qué pasa cuando comenzamos a cuestionar el plano? Piensa en el déjà vu. Has estado en algún lugar antes, aunque no lo hayas hecho. Sabes lo que viene a continuación, pero no hay forma de que lo sepas. Es como si la realidad se interrumpiera. Por un momento el guión falla. Algunos científicos lo explican como un mal funcionamiento de las neuronas, un cortocircuito en el cerebro que hace que una nueva experiencia se sienta como un recuerdo. Pero hay algo inquietante en eso, ¿verdad?
Si tu mente puede engañarte haciéndote creer que has vivido un momento antes, ¿qué más es capaz de fabricar? Y no se detiene ahí. Piensa en los sueños. Cada noche entras en un mundo donde las cosas se sienten reales, donde ves, oyes, tocas, incluso piensas como si estuvieras despierto. Experimentas emociones, escenarios complejos, incluso momentos de comprensión, pero luego despiertas y todo desaparece. Entonces, ¿qué hace que la vida despierta sea diferente? Si alguna vez has tenido un sueño que se sintió tan vívido como la realidad, ¿cómo puedes estar seguro de que no estás soñando ahora mismo? Esto no es solo una teoría abstracta. Ha habido casos documentados de personas que se quedan atrapadas en estados oníricos, donde no pueden decir si están despiertas o dormidas. Algunos desarrollan una condición llamada desrealización, donde el mundo a su alrededor comienza a sentirse falso, como un set de cine o una película que se reproduce en una pantalla. Sus sentidos siguen funcionando, pero algo está raro. La textura de la realidad se siente distante, como si estuvieran viendo la vida desarrollarse desde detrás de un cristal. Y aquí está la parte que te descoloca. Algunas de estas personas se recuperan, vuelven a sentirse normales, pero para ellas lo normal ya no se siente real. Es solo la versión de la realidad que eligen aceptar nuevamente. Ahora llevemos esto aún más profundo. Hay una antigua pregunta filosófica. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie alrededor para escucharlo, hace un sonido. La mayoría de la gente lo descarta como una simple pregunta teórica. Pero piénsalo seriamente por un momento. Si no estuvieras aquí para experimentar este momento, este segundo exacto en el tiempo, ¿realmente existe? Si todo lo que percibimos son solo señales eléctricas en nuestro cerebro, ¿entonces tiene algo una forma fuera de nuestra percepción de ello? Esto no es solo filosofía. La física cuántica lo respalda. El famoso experimento de la doble rendija demostró que la luz se comporta de manera diferente dependiendo de si está siendo observada o no. Eso significa que, en cierto nivel, el acto de mirar cambia la realidad misma. Si esto es cierto para las partículas de luz, ¿qué dice eso sobre el mundo que nos rodea? Y más importante aún, ¿qué dice sobre ti? ¿Estás experimentando la realidad o solo la estás interpretando, como una radio sintonizando una señal? Y si ese es el caso, tal vez, solo tal vez, la realidad sea algo que puedas cambiar. Llevemos esto a su conclusión lógica. Si todo lo que percibimos es filtrado a través de la mente, entonces, ¿cuánto de lo que creemos que es real es solo una ilusión de entendimiento? Piensa en los recuerdos. Probablemente asumes que tu pasado es algo sólido, inmutable, algo fijado en el tiempo. Pero eso no es cierto. La memoria es maleable. Cada vez que recuerdas un evento, tu cerebro lo reescribe, como un documento que se edita constantemente. Los científicos han demostrado que incluso los recuerdos más vívidos están llenos de distorsiones, lagunas y fabricaciones. Esto significa que el pasado, lo que te define, ni siquiera es tan real como crees. Pero vamos más profundo. ¿Qué hay del momento presente? Seguro que el ahora es real, ¿verdad? Pero aquí hay algo inquietante. Para cuando procesas conscientemente lo que está sucediendo a tu alrededor, ya está en el pasado. Tu cerebro trabaja con un retraso, lo que significa que lo que piensas que es el ahora ya es una fracción de segundo viejo. Siempre estás experimentando la realidad con un desfase temporal, solo reaccionando a algo que ya ha sucedido. Entonces, si tus recuerdos no son reales y el momento presente es solo una interpretación retardada, ¿dónde exactamente existes? Se pone aún más extraño. Algunos neurocientíficos argumentan que tu sentido del yo, la voz en tu cabeza que llamas tú, no es más que una función narrativa que tu cerebro usa para dar sentido a las cosas.
Han encontrado casos en los que las personas pierden partes enteras de su cerebro y, sin embargo, siguen funcionando, a veces sin darse cuenta de que falta algo. Si diferentes partes de tu cerebro son responsables del habla, las emociones, la toma de decisiones y la memoria, ¿qué exactamente es ese tú que las une? Y si ese sentido del yo puede ser alterado, dañado o incluso borrado, entonces, ¿quién o qué está realmente al mando? Ahora, salgamos un momento de la ciencia. En las tradiciones espirituales, particularmente en la filosofía oriental, existe la creencia de que el yo, esa cosa que piensas que eres, es una ilusión. Que la conciencia no está dentro de ti, sino que es algo a lo que te conectas, como una señal de radio. Desde esta perspectiva, lo que llamamos realidad es más como un sueño colectivo, una proyección con la que todos estamos interactuando, moldeada por creencias, condicionamiento y percepción. Entonces, pongamos todo esto junto. Tus recuerdos no son confiables. Tu momento presente ya está en el pasado. Tu sentido del yo es solo una colección de pensamientos que tu cerebro une. Y la realidad misma cambia dependiendo de cómo la observes. Entonces, ¿qué queda? ¿Y si en realidad no estás pensando, solo recordando patrones? ¿Y si la forma en que experimentas el mundo no es la verdad, sino solo un ciclo de experiencias pasadas que moldea lo que esperas ver? Tal vez no eres una persona moviéndote a través de la realidad. Tal vez la realidad es solo algo que tu mente está creando constantemente, como un sueño del que aún no has despertado. Y si ese es el caso, entonces la verdadera pregunta no es ¿qué es real? Es ¿quién es el que está observando? Al final del día, la realidad es tan real como tú creas que lo es. Entonces, ¿qué piensas? ¿Está tu mente solo reproduciendo patrones? ¿O hay algo más profundo? Algo más allá de la percepción? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Empecemos una conversación. Y si esto te hizo cuestionar la realidad, quédate cerca, porque recién estamos comenzando. La realidad, como todo en la vida, puede ser mucho más compleja de lo que pensamos, y estamos solo al borde de entenderla. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Y si alguna de estas ideas resonó contigo, déjanos un me gusta y suscríbete activando las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, sigue cuestionando, sigue explorando y nunca dejes de pensar más allá de lo que ves.